Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 27 de agosto de 2025. ¿Cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios MX. Más tarde, tanto el programa completo como por segmentos en las diversas plataformas. Para replicarlo, el día de hoy vamos a platicar de derecho de empresa y en su caso de algunos precedentes jurisdiccionales de relevancia, algunos en materia mercantil, otros en materia fiscal y por ahí los comentarios derivados de la nueva prórroga del Departamento del Tesoro con respecto a la designación de 3 instituciones financieras como, pues como entidades que fueron utilizadas para lavado de dinero y que tiene una repercusión importante en las actividades económicas de México. Y bueno, pues vamos a empezar con las tesis de materia mercantil. Esta primera es un registro digital 2030-801, es jurisprudencia de la primera sala en materia civil y particularmente mercantil. Concursos mercantiles. El porcentaje de acreedores necesario para la eficacia del convenio no vulnera el principio democrático que rige la materia. El concurso mercantil es lo que le dicen la quiebra, ¿no? Pero la quiebra es un concepto utilizado para señalar o para calificar a una empresa que ya tiende a desaparecer, que ya no tiene capacidad operativa. El concurso mercantil es un juicio con el cual se busca una de dos: rescatar la empresa o cerrar la empresa. Y por el conducto judicial, pues hacer un orden adecuado para que con los activos disponibles se pueda o rescatar o cerrar la empresa pagando a sus acreedores correspondientes. Bueno, los hechos en este juicio en concreto señalan que en una época conciliatoria del concurso mercantil de una empresa se suscribió un convenio con los acreedores en el cual se pactó que los acreedores privilegiados, los que tienen un derecho de cobro antes de otro tipo de acreedores según la legislación o porque tienen alguna garantía en el proceso de haberse convertido en acreedores, se les va a pagar con el patrimonio de diversos fideicomisos que tenía la empresa. Los acreedores comunes, los que no tienen esa garantía o privilegio legal sobre el patrimonio, se les va a pagar con acciones de la empresa bajo la presunción de que la empresa, y esto es una opinión mía, estaría continuando su operación. Dos de los acreedores comunes no suscribieron el convenio al no estar de acuerdo con la forma de pago, no obstante que el juez de distrito lo aprobó, al considerar los acreedores que se había cumplido con, no, perdón, el juez de distrito que se había cumplido con lo previsto en el 157 de la Ley de Concursos Mercantiles, que señala que para que haya eficacia en el convenio concursal debe ser suscrito por el número de acreedores reconocidos que representen más del 50% de la suma de A, el monto reconocido de la totalidad de acreedores comunes y subordinados, o B, el monto reconocido a acreedores con garantía real o privilegio especial. Entonces, la regla del 157 dice esto y es la sujeción a esa regla y cómo se interpreta lo que fue puesto en un recurso de apelación. Los acreedores ponen el recurso de apelación y señalan que este precepto debe interpretarse en el sentido de que el convenio debe ser aprobado por el 50% de cada tipo de acreedores y no por quienes representen la mitad de la deuda total. El juez de distrito confirmó la sentencia. Bueno, más bien el juez de alzada que revisó el recurso de apelación. En desacuerdo, los acreedores promovieron un juicio de amparo indirecto alegando la inconstitucionalidad del 157 de la ley concursal al considerar que genera una asimetría en las condiciones de pago impuestas a las diferentes clases de acreedores, lo cual vulnera el principio de democracia que opera en el concurso mercantil. Vamos, el juicio va en el proceso correspondiente, no están de acuerdo, apelan y ante la confirmación del Tribunal de Apelación interpone un amparo indirecto contra la ley, contra el artículo 157 de la ley. El amparo les fue negado y entonces interpusieron un recurso de revisión en el que insistieron en la inconstitucionalidad del 157. Vamos, comúnmente en este tipo de asuntos no te vas contra la ley, te vas contra el procedimiento ejercido por el tribunal y contra su sentencia o su resolución que corresponda, ¿no? En el plano que corresponda. El tema aquí cuando se van contra la ley
pues de alguna manera se pudiera considerar que es como un recurso de última instancia en sujetar ya no el acto de la autoridad que se concibe está bien hecho conforme a la ley, sino que la ley es inconstitucional. Y en ese sentido, pues se acuden a este recurso de amparo y la regla que fija el criterio del tribunal que resuelve, y bueno, después del juicio de amparo, el recurso de revisión, señala que para que la eficacia de un convenio concursal debe ser suscrito por el 50% de la suma del monto reconocido a los acreedores comunes y subordinados en el plano A de lo que ahorita cité, el 157. Y del monto reconocido a los acreedores con garantía real o privilegio especial en el rubro B. Y que esto no viola un principio democrático de la etapa conciliatoria de estos concursos, pues garantiza el derecho de participación de los acreedores en cualquier tipo en el proceso de negociación y el convenio que privilegia una salida convenida de este concurso y que permita la conservación de la empresa bajo esta presunción de que se busca que continúe en su operación. Si estuviéramos hablando de una operación que de plano va a ser cerrada, entonces realmente no habría cómo acomodar las acciones de la empresa a menos que haya estimaciones financieras que den pauta para que sí quede un reducto para esas acciones comunes, o sea, que tengan un valor después de pagar a los acreedores con el patrimonio, a los acreedores privilegiados. Pero como en esta se presume hay un interés de conservar la empresa después de sanearla, que es como el principio toral de por qué existe un concurso mercantil más que meramente una aplicación de quiebras, pues da pauta para considerar, bueno, pues sabes que no te van a pagar con dinero, sino con acciones porque la empresa va a subsistir y en el tiempo recuperarás lo perdido en el procedimiento de ser acreedor, ¿no? ¿Cuál es la justificación del tribunal en este caso, la primera sala que resolvió esta jurisprudencia? El principio democrático que rige los concursos mercantiles en su etapa de conciliación implica equilibrar, por un lado, el derecho de los acreedores disidentes con el acuerdo concursal de recibir un trato igual al acordado para los acreedores que sí firmaron. O sea, en principio plantea, reconoce la ley que a la hora de promover el convenio, algunos estén de acuerdo y otros estén en desacuerdo, pero con el propósito de no dejar a nadie descobijado, vamos a decirlo simplistamente, eh, le promueve un criterio donde sí les brinde un pago de alguna forma. Quizá en el tiempo no valga tanto o quizá en la inmediatez no resuelva un problema financiero, pero sí efectivamente se plantea un escenario en el que pues tengamos un alcance de sí poder promover una recuperación, ¿no? Y entonces ante ello, pues el planteamiento que interpreta la Corte es, sí tiene un principio democrático bajo la lógica y sobre todo bajo la idea toral de un proceso de concurso mercantil y más en una etapa de conciliación. Lo que promueve es equilibrio, ¿no? Obviamente se reconoce que hay acreedores con mayor jerarquía porque tengan ese privilegio de ley o esa garantía interpuesta en su proceso contractual frente a otros acreedores ordinarios que no necesariamente lo tienen, ¿no? Y al respecto, bueno, pues cabe mencionar que deberá haber seguramente diferentes tipos de contratos con los que se llega a determinada circunstancia de ese privilegio. Por ejemplo, una hipoteca garantiza con el propio inmueble, en cambio un suministro de, ¿qué le gusta? Papelería, pues no necesariamente buscas una garantía como proveedor. Entonces firmas un contrato normal y de repente te deben porque das a crédito y entra este proceso y entonces eres un acreedor común, ¿no? Bueno, eh, y cierra en este punto del criterio. Alcanzar un convenio ágil y funcional para todos los participantes a partir de los consensos mayoritarios que permitan la conservación de las empresas concursadas. Aspirar a que haya un consenso absoluto, unánime, pues es un sueño guajiro. Por eso plantea un escenario de 50%. ¿Está bien el 50%? No lo sé. El legislador es malo en las matemáticas, el abogado es malo en las matemáticas por naturaleza y por lo tanto, quién sabe dónde sacaron el 50%, por qué no el 60, el 75, el 80, el 90, no sé, ¿no? Pero mínimo no es menos del 50, ¿no? Eso es un principio. Ahora bien, ¿qué más dice la justificación jurídica de la Corte?
El convenio suscrito entre la empresa concursada y sus acreedores reconocidos debe privilegiarse por encima de la situación que se encuentra un acreedor ausente, disidente, minoritario, en aras de dotarle efectividad a la fase conciliatoria de los concursos mercantiles, salvaguardando la empresa concursada. O sea, más allá del argumento matemático del 50, el 60, el 70, que es el 50 lo que dice la ley, el planteamiento es, tenemos que privilegiar que el acuerdo logrado, bajo el parámetro de la ley que tenga fijado, el 50, subsista por encima del interés del individual. Bueno, en ese sentido, el 157 de la Ley de Concursos Mercantiles, al exigir que para la eficacia del concurso y su convenio, este debe ser suscrito por el 50% de la suma del monto reconocido a los acreedores comunes y subordinados y del monto reconocido a los acreedores con garantía real o privilegio especial. Y esto no vulnera el principio democrático de esta etapa conciliatoria. Esto es así, en primer lugar, porque no solo garantiza la posibilidad a todos los acreedores de aprobar o rechazar el convenio, porque participan en efectos en el juicio. También su participación conforme al marco previsto en la ley, en los procesos previos que dentro de la etapa de conciliación van encaminados a la consecución de dicho convenio. En segundo lugar, permite llegar a una salida consensuada entre la empresa y sus acreedores a partir de la crisis que generó el concurso mercantil, evitando con ello una minoría de acreedores que inconformes puedan impedir que haya una eficacia en el convenio y una subsanación de la empresa para subsistir en el tiempo. A esto, por otro lado, la propia ley, a todos estos, la ley les otorga otras herramientas para que se les impongan criterios que no necesariamente les convenga. Bueno, me mandan a corte, regresamos en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.